Bueno, mis amigos, les damos la bienvenida nuevamente a nuestro espacio Conecta con Becni. En el día de hoy vamos a tocar temas importantes relativos a la Constitución Dominicana, a la historia dominicana, a la evolución que hemos tenido como dominicanos y nuestra nacionalidad. Y para ello, un defensor aguerrido de nuestra dominicanidad, que le ha tocado en estos días a celebrarse el 179 aniversario de nuestra Constitución, algunos eventos importantes, igual también la batalla de Palo Hincado, que también le ha tocado presidir en su condición de presidente de la Comisión Permanente de Efemérides Patria. Para ello tenemos al buen amigo y buen tribuno Juan Pablo Uribe. Bienvenido, Juan Pablo. Buenos días, Becnimex, un placer estar en este espacio. Como se dice ahora, sí, en esta plataforma. La plataforma, sí, porque sí. Es así. Cuando tú arrancaste no existía este tipo de modelo, ¿verdad? No. Estamos hablando, sí, sin ánimo de irnos muy atrás, muy joven de tribuna democrática. Yo comencé por Tribuna Democrática. Esos grandes discursos. Siendo dirigente de la JRD. La juventud del PRD en su época. La JRD de verdad. Claro. Pero ya había salido Winston Arnott. Sí. Nosotros éramos el último retoño de la JRD, sí, y yo fui colaborador de Tribuna Democrática y por ahí comenzamos. La lucha ideológica y demás. Sí. Claro. Entonces, eso de que en esta plataforma, en la emisora o en la televisión. Claro. Amigos televidentes, amigos radioyentes. Radioyentes. Ya es, amigos que nos ven en cualquier modelo. Que nos escuchan en cualquier parte del mundo. Así es. Y esta plataforma del amigo Brea Frank, que es un dominicano que ha llevado por todo el mundo nuestras imágenes y que también proyecta a partir del entretenimiento también buenos valores. Y por eso esta alianza hemos hecho importante para llegar a otro sector poblacional que tal vez por otras vías no le llega el mensaje. Y qué mejor hablar de dominicanidad, de los símbolos patrios, de la Constitución Dominicana, con una persona como tú, que también tiene experiencia en el manejo del buen mensaje a los ciudadanos. Y por ahí quiero empezar. Nuestra Constitución Dominicana, que ha tenido 39 modificaciones. Algunos hablan de reformas, otros hablan de parchos o ajustes coyunturales para beneficiar al mandatario en turno. Quisiera empezar por ahí. ¿Qué valor tú le das, Juan Pablo, a esas modificaciones continuas que ha tenido nuestra Carta Magna a todo lo largo de su historia? ¿Y cuál tú entiendes que ha sido la intervención de mayor impacto para nuestra Constitución? Mira, lo primero, reiterar las gracias. Y qué bueno que sea precisamente en una plataforma de esta naturaleza, donde podemos llegarle a todos los públicos. Así es. Y en ese plural, singularizar a un público generacional que tiene que conectarse con estos temas de orden político, histórico, patriótico. Y también qué bueno que una persona como Brea Frank, aprovecho la oportunidad, tenga esta dialéctica personal de superación que le ha permitido articular una plataforma comunicacional de esta naturaleza que tiene una respetabilidad. Así es. Eso es así. Reformas, parches, cambios, todos los términos valen. Porque efectivamente hubo momentos en que fue para cambiar un artículo. Así es. Un artículo que tenía que ver con el perenne tema de la reelección o la no reelección. Así es. Y ese tema de la reelección o la no reelección se conecta a dos corrientes históricas mayores en la dinámica de la dominicanidad, la liberal y la autoritaria, porque el tema de la reelección no es malo en sí, sino lo que puede implicar en el contexto de una cultura no democrática que posibilita el fraude, la coacción, la violencia, el trastrueque, en fin, las diferentes manifestaciones de abuso del poder. Estados Unidos tiene un modelo constitucional que permite la reelección, una reelección continua. Y
Brasil tiene la posibilidad de una reelección y un periodo por el medio intermedio y volver de nuevo a presentarse. Nosotros el modelo chileno, que es una reelección no continua, pero una reelección. También el modelo chileno. Porque es reelección, lo que no es continuo. Lo que no es continuo. Claro, porque tuvimos a Bachelet, Piñeira, Eduardo Frei, entre ellos Ricardo Lagos. Así es. Aquí hemos tenido, efectivamente, hemos estado celebrando en el mes de noviembre el 179 aniversario de la Constitución Dominicana. Es decir, declaramos la independencia el 27 de febrero de 1844. Se instala una Junta Central Gubernativa, días muy tumultuosos aquellos, no tan solo porque estábamos enfrentando a los haitianos que se negaban de manera rotunda a reconocer la independencia declarada el 27 de febrero, sino que teníamos también problemas internos en la República Dominicana naciente, entre fuerzas que tenían una concepción diferente de lo que tenía que ser el país naciente. El tema del protectorado, estaban los pro Francia, los pro España y los pro ingleses, y estaban los de la independencia pura, simple y dura, encabezado, como tú sabrás, por Juan Pablo Duarte y los trinitarios. En ese interín. ¿Qué tu valor le dais, perdón, Juan, en ese sentido, en lo relativo a la independencia efímera? Me gustaría escuchar de ti, de Núñez de Cáceres. De Núñez de Cáceres. Es importante. De Núñez de Cáceres. 1 de diciembre de 1821. 22. Bueno, 21 exactamente. 21. Pero en el 22 y es yugulada en el 9 de febrero de 1822. Correcto. Con la invasión haitiana. Total. Con la y el término, es bueno subrayarlo, la invasión haitiana. Total. Para que estemos claros. Que duró 22 años. Correctamente. Pero para entrar ahí, solo conectar, decir que en ese interín de la Junta Central Gubernativa, que la toma Sánchez, que después el tema de Bobadilla, golpes contra golpes, en fin, hasta que la asume Pedro Santana, se convocan a los pueblos de la República a elegir a sus constituyentes y desembocamos al 20 de septiembre de 1844, donde se convoca la Asamblea Constituyente. Y esa Asamblea Constituyente rinde su informe constitucional el 22 de octubre del mismo año. Y el 6 de noviembre firma y promulgación de la misma. Y el 12 de noviembre, luego de un tirijala con Santana, cuando será... El 210. No, espérate. Cuando traen, se aprueba una constitución. Y le traen el documento aprobado. Democrática, representativa. Bueno, habían algunas restricciones para el tema del voto, para votar. Había que tener bienes, etcétera. Las mujeres no votaban, pero el tema de las mujeres era generalizado. Sí, era internacionalmente hasta la declaración de la mujer. Correctamente. El 40. Correctamente. Y entonces, cuando la traen aquí a Santo Domingo, de San Cristóbal. Manuel Marea Valencia presidía. Correctamente. 32 constituyentes. Sí. Y la traen. Santana y su equipo la revisan. No se sienten a gusto con la misma, con el texto. Entiende que estamos en un momento de guerra con Haití, en un momento inestable, y que el poder ejecutivo, que el presidente, tiene que tener mayor poder. La devuelve. Allá le prometen hacer una modificación. Cuando él vuelve y la ve, dice: aquí no ha habido modificación. Vuelve de nuevo, pero hay ya una amenaza de carácter militar sobre los constituyentes. Y sobre la base de esa amenaza militar es que, buscando el punto de avenencia con Pedro Santana, se introduce el famoso artículo al que tú haces referencia, el 210, que le da unos poderes especiales al presidente de la República para actuar por decreto en momentos de grandes crisis, pero desde luego Pedro Santana se va más allá y hace una aplicación perversa de ese artículo que posibilita, por ejemplo, el fusilamiento
de María Trinidad Sánchez el 27 de febrero de 1845. Es una historia tumultuosa. El rol de Tomás Bobadilla, porque Tomás pudo haber... No nos olvidemos de la independencia efímera. No, ahí voy, exacto. Pero seguimos para allá. Bueno, pero en esa parte, como mencionaste a Bobadilla, en enero del 44, el 16 de enero del 44, Bobadilla hizo algunas acciones y llegó un discurso, ¿verdad? Y después del 27 de febrero, como que parecía el presidente, incluso hasta rendido cuenta, como si fuera un presidente en ejercicio. Pero como que no se le recoge la historia o formalmente en esos hechos. Esa situación, y después con Santana, Tomás Bobadilla viene a ser también el pacifista, que ayuda como a salir un poquitico, que tenía situaciones con Santana, pero ayudó a poder viabilizar que ese 210 pudiera tener una interpretación un poquitico más, o una salida. Una salida. El rol de Bobadilla ahí, ¿cómo tú lo describes? Bobadilla es un personaje claroscuro, grisáceo, una inteligencia privilegiada para la época. Diríamos que es un émulo de Niccolo Maquiavelo, una especie de Marqués de Talleyrand, una especie de encarnación de Jean Fouché. No, de José Fouché. Entonces, es esa mezcla de personaje político que es capaz de moverse en diferentes aguas, sí, y manejar los resortes del poder. Y eso lo hizo perfectamente Bobadilla y jugó ese papel durante todo ese periodo como una figura trascendental en el juego del poder. En momentos dando el frente, en otros momentos tras bambalina, obrando por detrás, pero como un hombre de poder que, por cierto, con la restauración, sí, al final de la jornada existencial de su vida, él apoyó la restauración. Así es. Un personaje. Sí. Y por los relatos recogidos, entre otros, por el gran documentalista don Emilio Rodríguez de Morici, claro, el papel de la negociación Pedro Santana y los constituyentes fue determinante. La figura y la maniobra. Y la maniobra, sí, la experiencia maniobrera de Bobadilla. Pudiéramos hablar de una teoría de Bobadilla tal vez en la actualidad. Hay gente que se actúa en sí, esa modalidad y dejó un legado. Pero no me digas tan solo en la actualidad. si hay un personaje que se parece mucho a Bobadilla, es el doctor Joaquín Balaguer. Bueno, palabra dicho. Volvemos a la efímera, dime. Pero de ahí seguimos. Porque la historia es tumultuosa. Sí. Y seguimos recorriendo, seguimos recorriendo caminos, pero a la inversa. Sí. Porque para llegar al 27 de febrero del 44 o para llegar al 6 de noviembre también del 44 y nuestra constitución, pasamos antes por la independencia proclamada por esta figura ilustre, este humanista, este académico, que es el prócer José Núñez de Cáceres. Una figura a la que no se le ha hecho la justicia, totalmente, Benimex, pero la misma, que se merece en este país. Juan Pablo, el mismo hecho en sí, que tú se atrevió a proclamar una independencia, aunque fuera arriesgada, aunque fuera con cualquier situación, claro, pero dio los primeros pasos pidiendo que duramos 22 años de yugo haitiano, pero él se la jugó en el 2021, en el 1821. Correcto. Exactamente, así es. No, oye, sin lugar a dudas. Fue un visionario. Un visionario, pero además un dominicanista. Ya él y ese grupo de criollos dominicanos tenían la absoluta intelección de que no éramos españoles, ni franceses, ni haitianos, ni simples criollos. Éramos una nueva nacionalidad que se fue forjando a lo largo y ancho de cientos
de años. Y él fue capaz de interpretar esto como un gran intelectual. Y se le llama efímera, sobre todo a los jóvenes, decirle, por el corto tiempo que de duración. 1 de diciembre de 1821 al 9 de febrero de 1822, cuando interviene el ejército haitiano y nos ocupa. Que vamos a decir, Benimex, rápidamente, para que la gente tenga claridad. No estamos hablando del ejército haitiano ni del Haití pobre y acabado. Era poderoso. No. Los franceses detrás. Claro. Un ejército haitiano poderoso con las armas que le había dejado, que le habían confiscado a los franceses. Con muchos recursos. Que ellos, 22 años antes del proclamar su independencia. Exactamente. En 1800. Pero además. Era Toussaint Louverture en su momento. A Haití, correctamente. Pero Haití le dio ayuda en armas y en recursos a Simón Bolívar para las gestas libertarias en América del Sur. Fortalecido. Entonces, Núñez de Cáceres hace una jugada política declarando la independencia, pero no tenía el sustento popular porque no había movilizado la base de sustentación social debajo, contando con el apoyo de la Gran Colombia. Sí, que eran los países que habían libertado por Simón Bolívar. Por Simón Bolívar. Venezuela, Colombia, entonces, Perú. Él declara la independencia y quería que nosotros fuéramos a formar parte de la Gran Colombia. Dato importante. Pero Bolívar tenía, de una manera u otra, si no compromisos, se sentía agradecido del apoyo que le habían dado los haitianos en su proceso. Interesantísimo. Entonces, cuando algunos pro-haitianos dicen, no, los haitianos ocuparon la parte este, aquí no hubo una invasión porque hubo una declaración de independencia que duró 2 meses, está bien, pero el país fue declarado independiente. Totalmente. Esa es la realidad. Volviendo a la Constitución, Juan Pablo, porque evidentemente la independencia trae, tú naces y tu acta de nacimiento sale después, ¿verdad? Entonces la Constitución fue el acta de nacimiento de la independencia. Correcto. Tuvimos después la restauración, 1863. Correcto. Con la espada de la restauración. Yo soy muy luperoncista y me identifico. Pero hay personajes en este tramo que quiero que tú me definas cuáles fueron su accionar. Buenaventura Báez, por ejemplo. Esa figura de Báez, los 8 años de Báez, ¿verdad? Como le decían. Y que se le tiene una figura también un poco cuestionada por algunas acciones y su interés de anexionismo, ¿verdad? Entonces, esa figura, ¿cómo tú la valoras en ese proceso? Bueno, fue asambleísta. Tú hablabas de la restauración. Buenaventura Báez fue asambleísta, fue constituyente. En la asamblea. Fue constituyente, claro. O sea, participó. Y enfrentó a Santa Anna en su intento y consumación de imposición a la Constitución del 6 de noviembre de 1844. Pero resulta y viene a ser que Báez es el contrapeso de Santa Anna, 1844, 1861, en esas luchas en que se debatió la República Dominicana, intestinas, más con el enemigo también externo de Haití. Haití no nos dio paz durante 12 años, nos mantuvo en guerra desde el 1844 hasta 1856. Es bueno decir que los dominicanos nunca atravesamos el otro lado de la frontera, nunca. Hasta el día de hoy, los haitianos siempre lo hicieron. Traspasaron la frontera, nos agredían, violentaban nuestro territorio y nos mantuvieron en guerra durante 12 años. Bueno, pero también teníamos los problemas internos. Báez y Pedro Santana no se puede entender el uno sin el otro. Se disputaron el poder y se alternaron en el liderazgo, con la característica de que ambos eran autoritarios
Anexionistas también. Ambos eran anexionistas. Sí, sí. No tenían fe en el destino libre e independiente propio de los dominicanos. Ahí la gran diferencia con Juan Pablo Duarte, con los trinitarios Sánchez, y con los restauradores. Y Luperón. Con Luperón ya como restaurador. Y Buenaventura Báez es eso, fue una figura entreguista, tan entreguista que damos el grito de Capotillo, 16 de agosto de 1863, donde se inicia, tú hablabas de las figuras de la restauración, se inicia la guerra de restauración. Una guerra, Pepillo Salcedo, Pimentel, Santiago Rodríguez. Santiago Rodríguez. Un liderazgo es único. El coronel Santiago Rodríguez, que alcanza después el generalato, Cayetano Hermosén. Santiago Rodríguez es el que organiza al grupo de 14 hombres, con él 14 hombres, que suben a Cerro Capotillo en Dajabón e izan la bandera dominicana. Y a eso se le llama el grito de Capotillo. Y a partir de ahí comienzan a bajar toda esa línea, descalzo, en soleta, con machete, con arcabuces, con lanza, con el torso semidesnudo, algunos, muy pocos en caballo, la mayoría a pie, enfrentando al poderoso ejército colonial español. Y derrotándolo. Ganamos la guerra de restauración, una guerra que tuvo repercusión en América Latina, o en América, en Hispanoamérica y en Estados Unidos, y en Europa. País pequeño, de apenas 200,000, 300,000 personas, derrotando a un imperio. Al poderío español. Sí. Los españoles admiten la derrota, salen el 12 de julio, definitivamente, del país de 1865. Y en el 66 asume la presidencia, luego de un periodo, Buenaventura Báez, y ya está Buenaventura Báez buscando. Sí, colonizarla. Buscando después que logramos la victoria. Se da la guerra de los 6 años. Sí. Y es en 1874 donde definitivamente, según la teoría que yo comparto, del gran Pedro Enríquez Ureña, el pensador, la dominicanidad termina de cuajar definitivamente y ningún otro presidente dominicano inventa con acción ni con vender a este país cuando se derrota definitivamente a Báez en su intento primero de vender, de anexar a Samaná, de anexar este país a Estados Unidos, en fin. O sea, ha sido todo esto. Y la Constitución ha tenido todos estos vaivenes y creo que la de mayor calado ha sido, bueno, tuvimos la del 54, 1854, 54, el 58. Fue la única reforma en la era de Trujillo. La de Moca. Pero la de mayor calado, o más calado, la que el texto constitucional. Trujillo, tuvimos algunas intervenciones. Bueno, previo. Volando un poquitico. Claro. Sí. Pero hay que establecer que la del 2010 de Leonel Fernández. Bueno, volando, pero vamos a hablar del 63. El precio de Juan Bosch, claro. Perdón. Sí. Benimés. No hay problema. Es parte del conversatorio. No. Así es. Gracias. Benimés ha dicho algo aquí fundamental. Sería un pecado venial. La Constitución de 1963. Una Constitución democrática, liberal, avanzada, progresista. Pero demasiado para su época, Juan Pablo. Que da... Podríamos decir. No. Porque los sectores conservadores se opusieron claro que sí, al proceso de reforma. Pero no era nada de comunismo. Y Bosch no era, mira, ni la sede comunista tenía Juan Bosch. Y eso de Don Juan era un libre pensador. Bosch ganó con el voto de los trujillistas. Los conservadores, claro. A Viriato Fiallo. Borrón. Y cuenta nueva. Mientras Viriato hablaba de los 7 látigos para los trujillistas. Total. Bosch decía, no, espérate. No tutumpote y lo demás. Bosch se manejó de otra forma. La Constitución de 1963 de Juan Bosch
sin lugar a dudas, una propuesta y una formulación constitucional ampliamente avanzada y que tuvo un impacto tan grande que precisamente nos llevó a una revolución y a una guerra 2 años después del golpe de Estado. Posiblemente, en ese año. Evidentemente tú conoces un poco mi pensamiento, posiblemente no estaba tan contento yo de las reivindicaciones que se lograron en esa constitución en su totalidad, pero reconozco que fue un texto íntegro y que dejó una secuela de ideas que no estaban en la agenda de todas las libertades en ese momento. Correcto. Claro, le trajo consigo después el tema de que el revocamiento de Bosch y los constitucionalistas y los revolucionarios del 65 pedían la vuelta a la constitución de Juan Bosch. Así es. Pero transitamos entonces el proceso del presidente Joaquín Balaguer, que hay que decir que a pesar de ser un reeleccionista constitucionario y que lo practicaba, tuvo una reforma en el 66. Sí, claro. Recién llegó, estableció el periodo abierto de la reelección. Sí. Pero en 12 años no reformó la Constitución. Ya tenía una vigencia y se manejó con ella. Posteriormente, después, en los 10 años. Los 10 años tampoco. Los 8 del años PRD. del PRD tampoco se tocó reforma. En los 10 de Balaguer tampoco se tocó, a menos que en el 94. Sí, en el 94, por el conflicto que hubo electoral. Trajo entonces la doble vuelta electoral, la no reelección. El Consejo Nacional de la Magistratura. Así es. La división de las elecciones. La doble nacionalidad. También la trajo. Doble vuelta electoral. Correctamente. Con la que fue, uno. por cierto, una de las negociaciones de carácter político de mayor carga ideológica. Sí, sí. Porque Peña Gómez tenía toda la posibilidad de hacer lo que hacen algunos políticos del partido. Negocia para ellos. Y no lo hizo así. Y Peña Gómez dijo, no, doctor Balaguer, vamos a hacer una negociación de carácter político. Y después de esa reforma, que el doctor Balaguer y el doctor Peña Gómez pactaron principalmente, que tuvieron toda la más fuerza. Tuvo el PLD, con el doctor profesor Juan Bosch, tuvo también Jacobo, que ya en esos meses posteriormente falleció a ese proceso. Pero estuvo, como tú decías, un pacto, diría yo, el más grande político que se ha hecho, porque también desprendió reformas en el sistema judicial, sistema municipal, la seguridad social nace de todo ese proceso de discusión en esa época. También. Yo creo que la primera vez que el liderazgo político se sentó a discutir reformas fue en ese momento. Reformas profundas. Institucionales. Y como tú dices, primera vez que se sentó a discutir reformas profundas, también Benny está dejando implicado que se sentó a negociar, no con un maletín por debajo de cuál. De cara al sol. En la televisión nacional eran audiencias públicas. Ya todo el mundo veía la negociación totalmente. Así es. Y como deben ser las negociaciones políticas de cara al sol. Cara al sol. Después viene una reforma en el 2002 de nuestro amigo Hipólito Mejía. Para restablecer el tema de la repostulación. Por un periodo. Exactamente, así es. El estilo norteamericano. Que quedó incluso en los días. Que yo estoy de acuerdo con. Igual yo. Y fue en los días del fallecimiento del presidente Balaguer. Por lo cual hubo una tensión política, había una discusión. Incluso querían bajar el porcentaje de la segunda vuelta electoral, o sea, para ganar en primera vuelta. Y todo eso se pudo mantener y se discutió y se aprobó en ese momento. Y esa fue de la que tú decías que fue un poquitico coyuntural. Después viene entonces la del 2010, que no importa quién era el presidente en ese momento. Hay que reconocer que se agotó un proceso de discusión, de consenso, de apertura a muchos sectores. Quienes hablan en calidad de estudiantes, participé en algunos debates de la Constitución y pienso que sí ha sido una reforma más completa que se ha hecho en este momento y con conquistas importantes hoy día. Tu parecer, en esta parte final de nuestro espacio, para sobrevivir a la Constitución de 2010, y evidentemente toca un poquitico el 2015, que fue algo coyuntural. ¿Cuál es tu visión de ese proceso constitucional? Porque en la del 2010 había un interrupto. Perfecto. O sea, nuevamente establecida la no repostulación. Exactamente. Tiene que haber un periodo por el medio. Así es. Un periodo por el medio. No consecutivo. Entonces viene otra reforma solo para ese artículo, para establecer o restablecer los dos periodos. Sí. Y desde luego hubo un intento que el gallo lo mataron en la funda. Total. El gallo de Danilo. Totalmente. Pero el 10, dime la reforma del 10. La del 10, la reforma del 10 interesante, que todavía hay puntos que yo estoy
completamente de acuerdo que no están en vigencia porque le falta el reglamento de funcionamiento. La reforma del 10 tiene el plebiscito. Sí, así es. La figura del referéndum. Y leyes objetivas que no se han modificado. No vinculante. Para adaptarla a la Constitución del 10. Correctamente. No vinculante, pero le falta sí, que eso no funciona. Su ley de. Entonces, no se ha hecho. Total. No se ha hecho. Y yo espero que en el próximo periodo legislativo, cuando digo estoy pensando después del 16 de agosto del 2024, una vez el presidente Luis Abinader para allá vamos. Presidente Luis Abinader sea reelecto, como todo parece indicar, para allá vamos. Al día de hoy, que será reelecto de manera clara, de manera despejada. ¿No ven el escenario una reforma constitucional en los próximos años para alguna conquista, algunos temas? Yo lo que veo en los próximos meses, Benimex, es una campaña electoral, y en esa campaña electoral a un Luis Abinader consolidando su posición en la trinchera electoral como candidato a la reelección, que se estará consumando como tal, es decir, reeligiéndose de nuevo en el mes de mayo del 2024, previo triunfo electoral mayoritario del Partido Revolucionario Moderno en la primera justa electoral, que será en el mes de febrero con las municipales. Enlazando con lo que tú dices, hace unos días, al celebrarse el desfile escolar de la Constitución en mi provincia de San Cristóbal, pronunciaste un discurso muy profundo, muy enérgico, muy en defensa de la dominicanidad. Así es. Y dejaste algunos elementos que generaron hacerte viral, con mucho view, como dicen muchachos hoy en día, porque tú decías, primero, que el presidente de la República, Luis Abinader, un hombre duartiano, a carta cabal, un defensor de la nacionalidad dominicana. Correcto. Y de nuestros valores patrióticos, ¿verdad? De la base de nación. Lo sostengo. Pero igual también tú dejabas entrever de que se seguiría en este tipo de eventos, seguiría la defensa de la dominicanidad más allá del 24. Entonces, escuchándote, entonces confirmo lo que decían las redes. Entonces, eso es propiamente lo que tú planteas por el hecho de lo que ha ocurrido con Haití, de esa defensa enérgica. La población está valorando esas decisiones que el presidente ha tomado, y eso llevará a que pueda continuar 4 años más dirigiendo la nación. Bueno, lo primero es que en el escenario del desfile patriótico, estudiantil, con acompañamiento militar, nosotros, en nuestra condición de presidente de la Comisión Permanente de Efemérides Patrias, siempre mantenemos la solemnidad total y la protocolaridad de la posición. Desde luego, hay algunos amigos descocados de la oposición, hay una cierta oposición esquizofrénica que ha caído incluso en el penosísimo papel de hacerle el juego a los haitianos en un momentum que vive la patria, donde política, todos los dominicanos tenemos que cerrar fila alrededor de la soberanía nacional, la integridad territorial, la seguridad poblacional, nuestra autodeterminación y nuestra identidad, que es la dominicanidad. Y vemos gente en la oposición haciendo gárgaras conceptuales, gárgaras lingüísticas para justificar lo injustificable y actuar del lado, de manera velada y a veces hasta al descubierto de los intereses haitianos. El presidente Luis Abinader, en todos los escenarios, ha actuado, nacionales e internacionales, con una sola postura. No hay ni habrá jamás solución dominicana a la crisis haitiana. Eso es una doctrina dominicanista que ha trazado el presidente Luis Abinader. En ese acto en el que tú haces referencia, yo no hice ninguna proclama
reeleccionista, porque tengo que respetar el protocolo, la solemnidad de la fecha, de la efemérides. Claro. Pero tengo que reconocer, porque los acontecimientos históricos, como yo lo dije, Sí. Benimex, tú estabas allá, no son piezas frías de un museo para guardarla en la memoria. Hay que ponerla en relieve. Hay que ponerle en relieve y hay que comparar los hechos históricos con el presente, claro, y que los mismos nos sirvan para instruirnos en el presente y proyectarnos en nuestras actuaciones al futuro. Y precisamente fue lo que yo dije. Yo dije que... Para buen entendedor. Yo dije, el presidente Luis Abinader, en sus manos firmes, ha estado correctamente defendida la soberanía nacional. Ha estado correctamente defendida la integridad territorial de nuestro país. Y en sus manos firmes ha estado correctamente defendido el patriotismo, la dominicanidad, como otros no pueden decirlo. Total. No pueden decirlo. Y yo lo que dije fue, y la interpretación de la mente es libre, sí, yo dije textualmente, te invito a los amigos. Y tú deslindas. Si tiene que declarar en la relación del presidente, lo hace. Pero claro. Pero no en ese escenario. Pero claro. Clarísimo. Como estoy diciendo aquí total, ahora, que hablé del PRM. Total, aquí. Total. Aquí. Sí, porque no tengo tu convicción dual te permite. Claro. Y dije, eso sí yo dije, y la mente es plural, la mente es libre. Yo dije, y el líder del Estado Dominicano y comandante en jefe de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, que ha respetado la Constitución durante estos 3 años, seguirá defendiendo la soberanía nacional. Seguirá defendiendo la integridad territorial. Seguirá defendiendo la dominicanidad. Correcto. Seguirá, pero yo no dije, el presidente seguirá 2024, 2028. No, si usted quiere interpretarlo así. Tengo que hacerte una pregunta. Él termina que te manda a ver a Fran. Él termina este mandato el 16 de agosto del 2024. Si el pueblo lo reelige, continúa. La soberanía electoral del pueblo dominicano. Total. Pero yo hablé de que, escúchame, Benny, para que estemos claros, a los que no me conocen, para los que no me conocen, yo no soy un vocinglero. Yo, y no es un acto de pedantería, yo soy un intelectual. Correcto, sí es. Mi formación es doy fe y testimonio de ello. Mi formación es la filosofía, sí, y ahí están mis ensayos, mis textos, etcétera. Y yo sé deslindar los campos. Total. Pero la naturaleza humana, hay de todo. Mira, hay de todo. Para cerrar, lamentablemente, este conversatorio, el amigo Fran, productor de este espacio, ¿verdad? Sí. Dice, me dijo antes de ayer, cuando le dije que tú venías con nosotros, me dice, pregunta para Juan Pablo, que si él está de acuerdo con que se muevan las fechas patrias. Y viendo el calendario de 2024, solamente el día de Duarte se cambia. Es lo que estaba revisando. Hay una legislación que establece los días. Claro, hay días religiosos y otros temas. ¿Cuál es tu posición sobre eso? Yo creo que el tema se ha manejado no con toda la claridad con que debe manejarse. La intención del legislador con el tema, el espíritu del legislador con el tema de mover las fechas, o mejor dicho, que no se mueva la fecha. Por ejemplo, se mueve el feriado 26 de enero de cada año, es el día de Duarte. No importa que caiga. Lo que se mueve es el feriado. Okay. O sea, hay que estar como la confusión de la población. Es el feriado. O sea, si cayó martes, se trabaja ese día. La intención, el espíritu del legislador era que los estudiantes, que no se que el estudiante estuviera en el aula y se celebrara todo esto. A veces, cuando se deja el feriado, se teme que no esté la actividad y que las fiestas vayan por otra vía. Perfecto. Pero yo creo que con feriado o sin feriado, lo que hay que tener es la voluntad, la vocación, el espíritu, la efervescencia
lo que hemos tenido nosotros en la Comisión Permanente de Efemérides Patrias. La Comisión Permanente de Efemérides Patrias tiene un antes y un después. Era desconocida. Sí. Hoy es una entidad pequeña, orgánicamente, de apenas 30 y tantos servidores públicos. En fechas muy específicas. Claro. No en todas las fechas. Pero ahora abarca el país. Coordinamos con las Fuerzas Armadas, con el Ministerio de Educación, con las gobernaciones, con las alcaldías, y Juan Pablo Uribe ha recorrido durante 3 años palmo a palmo la geografía nacional, llevando el mensaje de Juan Pablo Duarte y al mismo tiempo contando con el respaldo cerrado, pie juntilla, firme y permanente de un presidente duartiano a carta cabal como Luis Abinader. Bueno, muchísimas gracias, Juan Pablo. Nuevamente haces galas de tus expresiones y nos satisface mucho conocer contigo esos aspectos y esa visión nacionalista que hay que preservar y que tenemos que promover como dominicanos. Nada, mis amigos, agradecemos. Primera vez que yo vengo a una plataforma de esta naturaleza. Bueno, el que está bienvenido. No es que yo sea del Paleolítico. Exacto. No es la primera, será la primera de muchas, ¿verdad? Mis amigos, muchísimas gracias por su sintonía y seguimos Conecta con Benny.